voy a empezar a grabar. Entonces, a partir de ahora ya estamos grabando, porque como les comentaba también a algunos de sus compañeros, eh, la idea es que los que tienen dificultades para ver en directo, digamos, en forma simultánea, estas transmisiones, puedan verlas en diferido a través de YouTube, donde yo estoy colgando el vínculo, el link para que ustedes lo puedan ver tranquilamente después en sus casas, incluso puedan parar, puedan verlo con más detalle, y eso lo puedan ver con más calma en cualquier momento, en diferido. Bien, eso entonces. Yo del mismo modo también voy a ir colgando los YouTube cada vez que hagamos una clase, así que por eso que estoy grabando. Entonces, dicho esto, pasamos a compartir la pantalla del programa en general, para que sepamos dónde estamos hoy. ¿Mm? Y estamos acá, ¿no? Entonces voy a aumentar la vista para que puedan verla bien. Estamos aquí. Ya hicimos una presentación con algunos rasgos generales de la economía chilena, destacamos solo el tema primer exportador, luego vimos básicamente los criterios con los que vamos a evaluar el desempeño de la economía chilena, que sirven para evaluar cualquier economía, digamos, cualquier país, a lo largo de un periodo largo o por subperiodo, por etapas, ¿no? Trabajamos esos aspectos la vez pasada y ahora ya vamos a empezar a aplicar ese patrón de análisis al primer periodo, que incluye desde el legado de la economía colonial, lo que legó la economía colonial, y el primer ciclo primario exportador, que avanza desde que ya estabiliza la situación política en Chile en 1830 y llega hasta 1878, 1880, que en víspera de la Guerra del Pacífico. ¿Okay? Entonces vamos a ello ahora, y nos vamos a dedicar entonces a los rasgos centrales de la economía chilena, de la economía colonial, y para eso vamos a volver al patrón de análisis que estábamos usando. Voy a dejar de compartir un ratito y voy a compartir ahora entonces esa pantalla para que la tengamos a mano, ¿no? Y sepamos qué estamos haciendo. Bien, entonces está esta pantalla, la voy a compartir otra pantalla ahora y vamos a ver dónde estamos. Entonces, vamos a ver acá. Yo simplemente quiero recordar cómo vamos a estar trabajando en cada periodo. Primero que nada, ¿no es cierto? Arriba tenemos en unos globitos, ¿no? Lo que está detrás de todo este análisis, ¿no? Primero vamos a analizar en general la arquitectura institucional de tipo colonial que heredó Chile al independizarse, y esto está en el primer ámbito que dice acá abajo, instituciones heredadas, ¿no? Luego también vamos a ir viendo de qué manera, ¿no es cierto?, lo vamos a mencionar muy al pasar, porque no tenemos tiempo para eso, que esas instituciones de algún modo, al menos la dimensión política, se desestructuró con la ruptura política, ¿no? Con los procesos de independencia, con las guerras, eso se estructuró ese orden colonial. No del todo, pero sí se estructuró por lo menos el vínculo de dependencia política que tenían, ¿no es cierto?, eh, estos territorios con la corona española, la corona de Castilla, básicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos una desestructuración del orden colonial, y luego tenemos, a lo largo de este primer periodo, vamos a ir viendo cómo aparecen entonces los bosquejos, el bosquejo de un nuevo contrato o nuevos contratos, o nuevas instituciones. Y estas nuevas instituciones tienen una dimensión económica, una dimensión política y una dimensión social. ¿Ya? Entonces tenemos una arquitectura institucional antigua, entra en crisis y va a ser reemplazada, y vamos a ver qué rasgos adquiere ya en esta nueva conformación republicana, digamos, en el siglo XIX, durante una arquitectura institucional decimonónica. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, entonces, viendo, ¿se acuerdan la vez pasada? Veíamos los ámbitos, ¿no es cierto? Y veíamos cuáles iban a ser la forma como vamos a analizarlo. Entonces tenemos un ámbito que podríamos decir una primera aproximación, ¿ya? Tenemos los ámbitos que actúan como factores en los resultados económicos, y luego tendríamos las formas de evaluar esta economía a partir de sus consecuencias en el ámbito de la prosperidad, del bienestar, a quienes alcanza, la desigualdad, y en términos también de
la vinculación, el uso de los recursos naturales, ¿no? Bien, entonces, y eso es lo que veíamos acá, los indicadores, y esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a ir parte por parte. Entonces, lo primero que hay que hablar son las instituciones heredadas, tanto en lo económico, político y social, por el mundo colonial. ¿Bien? Y para eso, entonces, me voy a salir de acá, voy a ir a otras pantallas, para entonces también acudir a los contenidos de otra. Voy a ir mezclando porque no tenemos tiempo, entonces voy a tener que hacer unas pegatinas bien extrañas, pero creo que eso nos va a permitir avanzar más rápido. Entonces, aquí para ir a esta parte de la arquitectura institucional económica, ¿m? Vamos a ir a esta pantalla que voy a ahora compartir con ustedes, que esta es las dotaciones de factores. Bien, entonces, ¿qué fisonomía tenían las instituciones económicas, políticas y sociales que heredó Chile del periodo colonial? Algunas de ellas se comparten con otros países de América Latina, otras son diferentes, según cada grupo de países y cada realidad específica. Entonces vamos a ver en este caso las que en términos generales se heredaron y vamos a ir haciendo diferencias. Entonces, en el ámbito económico, la, la experiencia colonial en América Latina eh, estuvo marcada por en lo económico, por una lógica muy poderosa y que ayuda a entender mucho de la conformación de las estructuras sociales y también de los contratos o de las estructuras políticas que también se fueron levantando durante ese periodo. Y esa lógica arranca de una cosa que es muy básica en teoría económica que se llama la existencia de dotaciones de factores. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto? Las, cuando en economía se decide una vocación productiva, es decir, de alguna manera se establecen ciertos horizontes productivos, qué actividades productivas se van a desarrollar en una zona, en una región, ¿no? Lo que se toma en cuenta es básicamente lo que se llama en economía la estructura de precios relativos, es decir, qué factores son los más baratos y qué factores son los más caros. Normalmente los más baratos son los que están en mayor abundancia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces los factores productivos son los más baratos, son los que cuentan con un mayor volumen, una mayor presencia. ¿Ya? Ahora, como los factores productivos son tres en general, vamos a seguir esta línea de análisis. Factor, primero que nada, población, que es el factor trabajo, es decir, qué cantidad de trabajadores disponibles hay y qué tipo de trabajadores son. Por lo tanto, ¿para qué sirven? ¿Ok? Entonces, el factor trabajo es un factor que inmediatamente, dependiendo de sus características y de su abundancia, señala, ¿no es cierto?, el precio relativo que va a tener. ¿Ya? Luego tenemos el factor tierra, digamos, que es el factor que de alguna manera está vinculado a la disponibilidad de recursos naturales, el tipo de recursos naturales, ¿ya? Y de ahí deviene entonces qué tipo de actividad productiva conviene desarrollar. ¿Ya? Entonces ahí hay otra lógica que es el tipo de factor que es disponible, digamos, en la naturaleza. Y aquí tenemos varios tipos de factores, entonces lo vamos a ver con detalle después. Básicamente son recursos naturales que pueden ser mineros, pueden ser agricultura, digamos, de tipo tropical, es decir, cultivos para cultivos de plantación, o también cultivos de tipo mediterráneo, que son más de orden cerealero, y una economía agropecuaria que considera la ganadería, es decir, el desarrollo también de alimentos cárneos, ¿sí? De, ¿no es cierto? De bienes que tienen que ver con la ganadería, cuero, cebo, etc. ¿Bien? Entonces, y por último está el factor capital. El factor capital es un factor que no hay que verlo en función del dinero. O sea, el dinero es fundamental para adquirir o desarrollar el factor capital. Pero el factor capital se refiere más bien a medios de producción. Se refiere a bienes que permiten producir otros bienes. En esta época no estamos todavía en presencia de tecnología muy avanzada, pero sí se habla de ingenios, por ejemplo, los que se van a desarrollar en Cuba, en el siglo XVIII. Estamos hablando de ingenios azucareros, por ejemplo, son calderas, son herramientas, son tecnologías bastante rudimentarias todavía, pero que podrían ser consideradas hoy día bienes de capital.
Por ejemplo, una carreta con bueyes es un bien de capital en esa época. Un establecimiento artesanal es un bien de capital. Un horno es un bien de capital. ¿Se fijan? Una caldera, lo que veíamos decía. Herramienta aperos, por ejemplo. Todo eso son bienes de capital. Bien, entonces, ¿qué tan disponibles estaban esos factores? Entonces veamos ahora el mapa general. En general, la disponibilidad de factores y por lo tanto el precio que tienen cada uno de ellos, y de ahí viene qué es lo que conviene producir, depende de factores, en esta época, climáticos, factores geomorfológicos, es decir, depende de factores que están dados por lo que podría llamarse la bendición de los recursos naturales o la bendición de la naturaleza, es decir, son al azar. O sea, no dependen, digamos, del desarrollo, un desarrollo deliberado, consciente, sino que depende con qué se encontraron los españoles, en este caso, que conquistaron estas tierras en los distintos territorios que componían la América hispana y portuguesa. Entonces, lo que tenemos acá básicamente se encontraron con tres tipos de dotaciones, estructuras de dotaciones de factores muy distintas entre sí. Y en orden cronológico son las siguientes. ¿Sí? Primero, y dado el interés primordial que ellos manifestaron por un espíritu de orden mercantilista y sobre todo, ¿no es cierto?, bullonista se le llama en la historia económica, ¿no?, de adquirir metales preciosos, pensando que la riqueza son los metales preciosos en sí mismos. Ellos, como ustedes saben, estaban enloquecidos por el oro y por la plata, los metales preciosos. Por lo tanto, lo primero que pusieron los ojos es dónde había más abundancia de metales preciosos. En general, ¿dónde encontraron metales preciosos? No los encontraron en abundancia en las Antillas, sino que más bien los encontraron en tierra firme, en estos dos territorios que podríamos catalogar como territorios de tipo A, ¿ya? Que son territorios donde hay abundancia de metales preciosos, oro, pero sobre todo plata. En general, la plata es mucho más abundante que el oro, y por lo tanto, en la zona de México, digamos, actualmente, que en ese tiempo se le llamó Nueva España, ahí se desarrollaron, ¿no es cierto?, grandes actividades productivas vinculadas a la minería, de la plata especialmente. Tenemos toda una zona ahí de Guanajuato, digamos, y de toda esa zona de centro-norte de México, donde hubo un enorme desarrollo de la actividad argentífera. ¿Ya? Luego, otros depósitos importantes de plata los encontraron en la zona de los Andes, en lo que es hoy día el Alto Perú, y una parte del Bajo Perú, digamos, que hoy día el Alto Perú sería Bolivia, y ¿no es cierto?, el resto sería el Perú actual. Entonces, ahí encontraron grandes depósitos importantes de minerales de plata. También encontraron algunos minerales de oro en una cantidad importante en lo que es hoy día Colombia, lo que se llamó, más adelante se llamaba el Virreinato de Nueva Granada, y en el caso portugués, esto lo encontraron en esta zona que aparece aquí como Ouro Preto, que oro negro significa en portugués. Depósitos de oro muy importantes en esta zona que está al interior. Aquí esto es en la zona de Minas Gerais actualmente. ¿Bien? ¿Había alguna pregunta? ¿No? Ustedes me dicen. Ya, me interrumpen nomás y seguir. Ahora, tienen que pensar que no basta con que hayan depósitos importantes de minerales, de metales preciosos. Se necesita una fuerza de trabajo muy importante para poder eh, extraer estos minerales, porque en una primera instancia se pueden extraer de lavaderos, en el caso del oro, pero los lavaderos se agotan muy rápido porque son yacimientos superficiales. Si se quieren traer grandes cantidades y en forma sostenida de oro y plata, hay que entrar a las profundidades. Y eso significa explotaciones, ¿no es cierto?, con galerías, con túneles, con piques. Entonces, toda una tecnología hay que asociar y grandes cantidades de trabajadores. Trabajadores que tienen que estar fluyendo en términos permanentes. Entonces, ahí se requiere toda una logística para también alimentarlos, para vestirlos, digamos. Por lo tanto, no basta, o sea, cuando se decide que una zona va a ser productiva minera y se dirigía a metales preciosos, es porque no solo porque ahí hay abundantes metales preciosos, sino porque hay una abundante población que es canalizable para que explote esos yacimientos y a través de un sistema de turno, básicamente, porque ahí también se descubrió rápidamente, en el caso de México, digamos, de Nueva España y del Virreinato del Perú, que los indígenas no estaban habituados
a una rutina de trabajo agobiante. Sí, los indígenas trabajaban en jornadas de trabajo más relajadas, ¿sí? Menos extensas. No estamos hablando de 8 horas, de 6 horas, estamos hablando de trabajos un poquito con menos intensidad, digamos, menos extenso a lo largo del día y a lo largo de cada temporada. Entonces, esto significa que los trabajadores indígenas tampoco lograban durar mucho tiempo, morían en grandes cantidades. ¿Mm? Entonces, había que estarlos reemplazando y tratar de que no sobre explotarlo porque morían muy rápido. Entonces, había que estarlos turnando. Para esto, para esto entonces hubo un factor aquí que fue el factor trabajo, que es el que determinó que estas zonas finalmente se destinaran a eso, a zonas mineras, que es la existencia de una población gigantesca. Estamos hablando de 3 millones de habitantes, por lo menos entre 3 y 7 millones de habitantes en esta zona de la banda central. En el caso de México tenemos en la meseta alrededor de 25 millones de personas. O sea, ahí había una dotación de trabajo muy importante que hacía que el trabajo fuera un factor relativamente barato, ¿sí? Porque acuérdense que este trabajo es coaccionado, no les preguntaban su opinión, digamos, a los indígenas para trabajar, eran obligados a trabajar, ¿no? Y por lo tanto eran coaccionados por la fuerza. Eh, por lo tanto, era una mano de obra muy barata, ¿ya? Y que podía ser utilizada en forma intensiva en la explotación de estos recursos naturales que además estaban en grandes cantidades. Entonces, si ustedes se fijan, en esta zona no es que hubiera una gran dotación de máquinas, de capital, digamos, de herramientas, sino que lo que había más en abundancia era yacimientos Después tengo clases, pues. ¿Perdón? No puedo ver el diploma. Apaguen su micrófono, muchachos, que a alguien le estoy escuchando su conversación. Entonces, lo que les comentaba es que la lógica entonces es que de estos 3 factores productivos, lo que más abundaba en esta zona eran trabajadores en gran número y por otro lado, grandes yacimientos en metales preciosos, especialmente plata. Por lo tanto, no es raro, no tiene nada de espontáneo que en esa zona se consolidaran economías mineras. ¿Sí? Pero además economías mineras que no pueden perder ese componente indígena. Por lo tanto, una forma por la cual yo les he llamado, los autores aquí tienen distintas maneras de llamarla, esto es muy reciente, porque antiguamente no se pensaba así, pero ahora la historia económica se piensa de esta manera para América Latina. Entonces, yo les llamo indomineros. Hay autores que le llaman de otra manera, pero porque creo que cuando uno lo llama indominero, está resumiendo los 2 factores en mayor abundancia, ¿se fijan? Eso es. Entonces estamos hablando de este tipo de modo de producción, podríamos decir, o forma de organizar la economía. Bien. Luego, hay que pensar también que en algunos de estos territorios se establecieron otros tipos de explotación, ya sea en México, ya sea en Brasil, ya sea en Perú, digamos, en Bolivia actualmente, porque en el fondo nunca estas zonas podían desarrollar solo un tipo de explotación, un tipo de actividad productiva, podían desarrollarse otro tipo de actividad productiva. Por ejemplo, en el caso de Brasil, van a tener ahí que aparece una zona B, que es toda la zona del nordeste, ¿ya? Donde se cultivó caña de azúcar. Ahora, ¿qué es lo que llevó que esa zona de Brasil, del Imperio Portugués, ¿no? De desarrollar ese tipo de cultivo que convive con una economía minera al sur? ¿Se fijan? Que hay dos tipos de economía ahí conviviendo, por lo menos dos. Se podría hablar de más, pero estoy resumiendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba ahí? En la zona del nordeste predominaba otro tipo de factores, que eran los más baratos. Por un lado, ¿no es cierto? Una tierra que se prestaba mucho por clima y por suelo a un monocultivo, que se empezó a hacer rentable a partir del siglo XVII, pero sobre todo ya en el siglo XVIII, que fue la caña de azúcar. Hay que recordar que la caña de azúcar no es un producto de origen americano. Ya se cultivaba en el norte de África, digamos, sobre todo en las islas Azores, en las islas, digamos, que están al frente de África. ¿Mm? Por lo tanto, no es un cultivo americano. De hecho, se cree que lo desarrollaron los árabes en el Mediterráneo y lo fueron probando, lo fueron aclimatando en esas islas frente a África. Por lo tanto, cuando traen este cultivo a América, están pensando en un mercado que ya existía, que era un mercado europeo, que eran las cortes europeas que estaban empezando
a probar este producto que endulzaba de otra manera, ¿no es cierto?, los distintos bebestibles que se tomaban en las cortes europeas. Entonces, eso significa que la miel ahora tenía una competencia, un producto que se podía producir industrialmente, pero que requería la extensión, un cultivo extensivo. Son grandes hectáreas, muchas, numerosas hectáreas que hay que cultivar con caña. Y por otro lado, ¿no es cierto?, este cultivo no se puede dar en cualquier parte porque también está asociado a un factor trabajo específico. Eh, Así como en el caso del sur de Brasil, donde la economía del oro no pudo descansar en mano de obra indígena, ¿sí? Se fijan porque las configuraciones van variando dependiendo de las dotaciones de factores específicos. En el caso de Ouro Preto, por ejemplo, el oro que se encontró ahí se empezó a extraer con indígenas, pero los indígenas no eran capaces de aguantar la carga de trabajo y morían en grandes cantidades, sobre todo por enfermedades asociadas. Entonces, la jornada de trabajo, pero sobre todo las enfermedades que los europeos traían, que no se daban cuenta que las contagiaban a los indígenas, provocaron una pérdida gigantesca de personas, digamos, y de trabajadores. Por lo tanto, se dieron cuenta que tenían que importar trabajadores. Los indígenas no servían para las labores de este tipo de minería del oro en Ouro Preto. Por lo tanto, tempranamente se establece un comercio de esclavos negros, que efectivamente soportaban mejor las condiciones de trabajo que eran extremas en la zona de Ouro Preto, y aunque había que pagar por ellos, no eran baratos, eran caros, había que pagar a los esclavistas que los traían en barcos negreros desde África, pero aún así, aun incluso pagando el costo de cada uno de ellos, la rentabilidad que se obtenía por exportar este azúcar a un mercado que no era América, que era Europa básicamente, era tan alta que permitía, ¿no es cierto?, reduciéndolos, pagando esos costos, obtener una rentabilidad muy elevada. Por lo tanto, ahí se desarrolló ese tipo de configuración, ¿se fijan? Trabajadores esclavos negros, oro. Y en el caso del nordeste, la caña tampoco daba como para ser explotada por indígenas. Aparte que en esa zona no había mucha población indígena. Entonces, si bien el clima y la tierra permitía el cultivo extensivo de un producto muy rentable para ser vendido en Europa, no se podía satisfacer la demanda de mano de obra con mano de obra indígena. Por lo tanto, también los esclavos empezaron a ser redirigidos a esa zona y también una cantidad importante de mestizos que fueron surgiendo, ¿no?, y que se asentaron en esa zona. Y ahí se desarrolló un monocultivo. Ahora, ese monocultivo de caña durante siglos, digamos, devastó esa zona, las convirtió en un desierto, ¿no? Fue una depredación gigantesca. Pero el caso es que la economía brasileña, durante mucho tiempo, en el Imperio Portugués de América, funcionó en base a esa relación entre minería del sur, minería del oro, caña en el nordeste. En el caso de México también se van a desarrollar otras economías que van a complementar la economía de la plata, sobre todo ganadería en el norte, de ahí donde surge Pancho Villa, digamos, y economía de plantación también en el sur, la zona de Morelos, de donde estaba Zapata, es economía de caña. ¿Okay? Por lo tanto, convivían. ¿Se fijan? Entonces, no son modelos puros. No es que un país tenga un solo modelo, eso tengo que dejarlo en claro. Se convivían, coexistían distintos modelos productivos, pero las lógicas hacían que predominaran algunos sobre otros. Por otro lado, entonces tenemos estos cultivos tropicales, entre los cuales está la caña. Y estos cultivos tropicales se desarrollaban en función también, ¿no es cierto?, de los precios relativos. Precios relativos en este caso de el factor tierra, digamos, y la disponibilidad de mano de obra que se conseguía en base a esclavos negros, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, otras zonas de América también se desarrollaron con esa lógica. Tenemos que el sur esclavista en Estados Unidos, que no es América Latina, también se desarrolló en base a esa lógica de cultivos de plantación, cultivos tropicales, que tenían un destino que era básicamente Europa. Posteriormente ahí se va a desarrollar ya no la caña, sino que el algodón, ¿se fijan? Que es un producto que se va a dirigir a la revolución industrial inglesa, va a ser un insumo para la revolución textil inglesa. Recordemos que ellos necesitaban mucho algodón, lo traían de la India y también de Egipto, pero Estados Unidos se convirtió en el principal exportador de algodón. Luego, en el caso de las Antillas, donde también vemos una letra B, ¿no es cierto?, son cultivos tropicales en este caso,
que se desarrollaron también con población negra. Recordemos que ahí casi desapareció la población indígena, virtualmente desapareció. Los indios caribe, todos estos indios que asistían ahí, boricuas, todos esos desaparecieron, digamos, por enfermedades básicamente al primer siglo de la conquista. Por lo tanto, para cultivar la caña en esas zonas que eran muy propicias para cultivar la caña, lo que hoy día Haití, ¿no es cierto?, lo que era Cuba, ¿no es cierto?, Jamaica, todas esas zonas, se tuvo que importar esclavos negros. Y el diferencial lo hacía rentable. En esos casos se desarrollaba el factor capital, como les decía, el ingenio, que era el lugar donde se procesaba la caña y se terminaba por fabricar la pasta de la cual se obtenía el azúcar. Era un ingenio azucarero que se comportaba como una especie de establecimiento manufacturero artesanal, pero al fin y al cabo manufacturero. Entonces ahí se desarrollaba ese tipo de actividad. Luego lo tenemos también en algunas zonas menores que no las voy a mencionar acá, pero que básicamente son minoritarias dentro de otras economías. Por ejemplo, en la zona de Ecuador había cultivo del cacao, también sería economía tipo B, ¿no? Lo mismo en parte de Venezuela. Y así podemos encontrar otras zonas de América donde también se desarrollaban cultivos de plantación. Por eso que esto no es coincidencia de que las principales poblaciones negras de América Latina hasta hoy, ¿dónde están? Están en Brasil y están en las Antillas, ¿se fija? En Cuba y en la zona de las Antillas del Caribe. Por favor, apaguen la música o el micrófono a la persona que la tiene ahí. Entonces, si ustedes se fijan, estas dos son las posibilidades más rentables. Y las dos venían por ensayo y error. O sea, si hubiera sido por los españoles, ellos hubieran querido que todo hubiera sido explotación de metales preciosos, ¿fija? Pero no habían suficientes poblaciones indígenas que explotar y en abundancia estos metales preciosos. Por lo tanto, tuvieron que ir ensayando qué otro tipo de actividad productiva podían desarrollar en aquellos lugares donde estos factores no eran los más abundantes y por lo tanto los más baratos. Entonces, al encontrarse con esta posibilidad de cultivos tropicales eh, que tenían un mercado externo importante en Europa, y otros de origen productos americanos que podían ser también encontrar un nicho de demanda importante en Europa, como el caso ¿no sé, en el caso de la caña de azúcar y del algodón eran productos que no eran americanos, pero en cambio el cacao y después el café sí que eran americanos, ¿se fija? Entonces el tabaco es lo mismo. Entonces son productos que se van a ir buscando, que necesitaban un clima tropical, pero que para poder ser cultivado de una manera eficiente, no le servía a la población indígena. Entonces ahí se requirió importar clavos negros. Ahora, ¿qué pasa con las zonas de América en las que no existían estas relaciones de factores? No había ni grande abundancia de metales preciosos, no había enorme contingente de población a las cuales coaccionar para que explotaran esos metales, digamos, ni tampoco existían características climáticas que permitieran desarrollar ahí cultivos de plantación, no eran zonas tropicales, que pudieran generar ingresos exportando productos de este tipo a Europa, ¿no? Entonces, ese era el problema. Entonces, tenemos zonas muy limitadas y si ustedes se fijan, cronológicamente van surgiendo así. Siglo XVI son las zonas mineras, siglo XVII se empieza a ensayar buscando cultivos tropicales, ¿ya? Y lo que tenemos en el siglo XVIII es que las zonas que podríamos llamar C son las que vienen a ser aquellas que no sirven ni para lo primero ni para lo segundo. Aquellas zonas que no son mineras y con abundancia indígena, ni tampoco dan como para cultivos tropicales, entonces se les va a buscar un destino. ¿Cuál es el destino natural que va a surgir con el tiempo? ¿Ya? Piensen ustedes, grandes contingentes de indígenas que están trabajando, ¿no es cierto?, para explotaciones de tipo mineral, explotaciones mineras. Y luego grandes contingentes, millones de personas que empiezan a ser traídas, ¿no es cierto?, a la fuerza, como esclavos negros, para que trabajen cultivos de plantación. ¿Qué tipo de demanda, qué tipo de encadenamientos productivos se dan ahí? ¿Qué requieren esas grandes dotaciones, esas grandes masas de trabajadores obligados a trabajar, indígenas o esclavos negros? Requieren alimentación y requieren vestuario, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Se empiezan a identificar ventajas comparativas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en estos territorios la producción de alimentos va a ser marginal, va a ser meramente complementaria,
¿ya? Y, ¿no es cierto?, alimentos, digamos, vegetal o de origen animal, se van a empezar a desarrollar más bien con más facilidad en algunas zonas que son de clima templado, donde se dan mejor los cereales, sobre todo el trigo, y también zonas mediterráneas templadas, donde se pueden desarrollar mucho mejor los rebaños de ganado mayor, en este caso, ¿no? Entonces son ganados que son traídos también de Europa, ¿no es cierto? Ganado vacuno, caprino, ¿no es cierto? Ovino, y por otro lado, ¿no es cierto? En esas zonas donde se alcanzan los mejores rendimientos. Ahora, ¿qué tienen esas zonas además? Para desarrollar cultivos cerealeros de alimentos y ganadería, no se requieren grandes masas de población, ni indígena ni esclavos, ¿ok? Esclavos negros. ¿Qué tipo de población se necesita? Una población más acotada, menos abundante en términos numéricos, ¿ya? Y ahí entonces se empieza a identificar, ahí se da una estructura de precios relativos que favorece ese tipo de cultivo y ese tipo de ganadería. ¿Por qué? Porque allí, ¿no es cierto?, el mercado, ¿dónde está? El mercado de esas actividades productivas es América, no es Europa. No son metales que van a ir a Europa, ni son productos tropicales que van a ir a Europa. Son alimentos que van a ir justamente a las zonas mineras y a las zonas de cultivos tropicales. ¿Se fijan? Alimentos y vestuario. Entonces, ¿qué tipo de cosas se producen ahí? ¿No es cierto? Básicamente trigo, ¿no es cierto? Alfalfa, avena, ¿no es cierto? Cebada, productos de ganadería como cueros, ¿no es cierto? Velas, cebo, un montón de productos de ese tipo, que en el fondo van a proveer, ¿m? Son suministros que van a permitir que funcionen las economías mineras y las economías de plantación. Entonces, las zonas C se constituyen como zonas suministradoras, proveedoras de las otras zonas. En ese sentido son complementarias. ¿Se fijan? Son actividades económicas complementarias a las otras actividades predominantes, que son las de, digamos, de cultivo tropical y a las zonas mineras. Entonces, y si ustedes se fijan, se va descubriendo espontáneamente qué es lo que conviene. Había una pregunta, parece. ¿Quién me estaba preguntando? Yo estoy de acuerdo contigo, Carla, pero igual ¿Perdón? ¿Había hay alguna que hacer pregunta? la salvedad de que la Chile, pese a todas las dificultades, como que funciona, ¿cachai? Por favor, Es que si apaguen Chile de esa... otra forma no lograría Hay alguien que está caminar, conversando con alguien ahí. entonces, claro, como que estamos mirando. Ya lo tuve que apagar, lo lamento, pero tenía encendido algo ahí, estaba conversando. Ya, entonces, tú dices que allí decía, profe, para esa zona no se necesitó una mano de obra específica. ¿Para cuál zona que allí? ¿Para cuál zona estabas preguntando? ¿Sí? La tercera, claro. Entonces a eso vamos. Para la zona agropecuaria, digamos, de exportación de suministro a las zonas mineras, se requeriría población. ¿Qué características tiene la producción de agricultura templada y ganadera? Piensen ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de población? ¿Qué tipo de trabajador? En el caso de la minería, se requería minería por turno, por lo tanto servía mucho el sistema de la mica, ¿m? Que permitía rotar poblaciones que ya habían sido disciplinadas por el imperio inca, digamos, o mexica, ¿se fijan? Solamente se tomaba el mismo sistema de rotación y se utilizaba ahora para minería. Entonces, en vez de enviarlo a los cultivarlo, ¿no es cierto?, quinoa para los incas, qué sé yo, ahora se les mandaba a trabajar a Potosí. ¿Se fijan? Lo mismo ocurría con el cultivo de plantación. El cultivo de plantación, ¿no es cierto?, hay una lógica que prevalece. Se requiere, ¿no es cierto?, para el cultivo de la caña, una presencia muy fuerte, digamos, a lo largo del año. ¿Ya? Es un cultivo que requiere grandes cantidades de trabajadores y un esfuerzo físico gigantesco. Por eso que la población negra es la más adecuada. Los indígenas no lograban aguantar ese ritmo de trabajo. Y lo mismo los cultivos de plantación como el algodón. ¿Sí? Y pero en el caso de los cultivos de cereal, de zonas templadas y ganadería, ¿qué se requiere? Estos cultivos son estacionarios, no requieren una presencia prolongada a lo largo de todo el año. ¿Sí? Hay un periodo para la siembra, otro periodo para la cosecha, para la siega, ¿sí? para lo que es juntar todo el trigo, digamos, y en el caso del ganado lo mismo. Hay un periodo que es para la cría, un periodo para la matanza, para el procesamiento de la carne, del cebo,
Entonces no se requiere tener mucha gente en primer lugar. Y luego, esa gente que se requiere en ciertas épocas y no a lo largo de todo el año. ¿Se entiende? Entonces no funciona como con la lógica del sistema de turno de la minería indígena, ni tampoco funciona con el sistema del cultivo tropical de plantación que busca Europa como destino. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tipo de trabajador encajaba ahí? ¿Mm? Pensemos, ¿ya? ¿Qué tipo de sociedad se fue construyendo en el siglo XVI y en el siglo XVII en esta zona? No, por algo no fueron atractivas, no fueron atractivas. Entonces, las zonas principales de administración colonial no estaban en la zona C. Las zonas principales para los imperios coloniales, doy al tiro la mano, eran las zonas mineras y las zonas, en segundo lugar, de plantación tropical. ¿Se fija? Por lo tanto, las cabezas del imperio colonial español y portugués en América se asentaron en la zona, no por casualidad, en las zonas mineras. Y en segundo lugar, en las zonas tropicales, pero sobre todo zonas mineras. Por eso que las principales virreinatos son México y el virreinato del Perú. Renzo, tú estabas levantando la mano. Dale nomás. Le quería preguntar si también influía en lo que decía la compañera sobre la mano de obra específica, si influía que, primero, como usted dice, que era cultivo extensivo y también ganado que prácticamente no dependía mucho de la mano de obra. También puede ser por la escasa industrialización, entre comillas, industrialización, que se necesitaba en este tipo de producción y que por eso no era necesaria una mano de obra tan específica. Claro. Y qué bueno que me lo recuerdas, Renzo, porque el tercer factor que lo hemos mencionado, pero se fijan que casi no aparece, es el factor capital. Porque si se hubiera querido desarrollar otro tipo de actividad productiva, por ejemplo, una actividad manufacturera, había que invertir mucho en capital, en medios de transformación, en telares, por ejemplo, te fijas en calderas de vapor, había que invertir mucho dinero para desarrollar esa infraestructura de capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese factor estaba casi ausente, era el más caro. Y por eso entonces que la característica primaria que tienen las economías latinoamericanas se debe a eso. ¿Mm? Porque era escaso el capital, era caro, y en cambio era muy abundante la materia prima, ¿no es cierto?, los recursos naturales, y la población que fuera sojuzgable, coaccionable, ¿sí? Tanto indígena como después comprándola, ¿no es cierto?, a los negreros, población esclava negra. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la posibilidad de pensar en otra alternativa nunca estuvo realmente, no fue importante. Hay algunas experiencias manufactureras, sobre todo de telares, en la zona de México, en Ecuador, en algunas zonas de Venezuela, Colombia, pero fueron mínimas, porque en el fondo, ¿no es cierto?, el grueso, la gran mayoría de la población indígena, ¿no?, y luego la población mestiza, en el caso de Chile, se utilizó para actividades primarias. ¿No? Que las actividades primarias fueran distintas, en vez de minería, en vez de cultivo de plantación, fueran productos como el trigo, el cebo, digamos, cárnico, o productos como, ¿no es cierto?, más adelante van a ser derivados de eso, ¿no? La minería, no significa que no hayan aprovechado, ¿no es cierto?, eh, eh, lo que eran los factores más abundantes y más baratos. ¿Te fijas? Entonces, es súper pertinente que ustedes hagan justamente esa relación. ¿Ya? Nunca estuvo en el horizonte productivo de América, ni en el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII, una alternativa proto-industrial. Nunca, nunca. Y era por esto, porque la fuerza que tienen los precios relativos de los factores, el factor, digamos, los factores abundantes, ¿no?, era tan tentador dejarse llevar por la lógica de una población sojuzgable y abundante y recursos naturales en abundancia, que olvídate, o sea, la alternativa protoindustrial o manufacturera artesanal era solo complementaria, era marginal. ¿Sí? ¿Se entiende, Renzo? Así que Sí, profesor, efectivamente gracias. lo que tú dices es correcto. Bien, entonces vamos avanzando. Entonces, ahora, ¿qué significa que en esta zona entonces, se haya desarrollado este tipo de vocación productiva? Estos roles no van a desaparecer con la independencia. Estos roles quedan ahí instalados, porque cuando se desarrollan capacidades productivas,
basándose en esta estructura de factores y de precios relativos, no es, se ha hecho un aprendizaje, te fijas, que es una inversión en tiempo, y se producen culturas empresariales también. Entonces las personas que se dedicaron a explotar la minería usando mano de obra indígena, cultivos de plantación, fueron desarrollando una acumulación de experiencia que le hacía también tener una rentabilidad relativamente al alcance de la mano. Entonces, cuando una persona se acostumbra a tener durante 100 años su familia y sus descendientes una renta derivada del azúcar o de la plata o de exportar trigo o, te fijas, productos de la ganadería, ya es muy difícil que esa persona quiera cambiarse, de un salto en el vacío y quiera ensayar en otras actividades productivas donde no sabe si va a tener éxito. ¿Se entiende el asunto? Esto genera lo que diríamos en historia económica un path dependence en lo que es la cultura empresarial. Es decir, una dificultad para salirse de ese sendero ya trazado. Path dependence significa dependencia a esa senda, ¿no? O sea que una vez que te acostumbraste a ser digamos, un productor de tipo extractivista, se hace muy difícil salir de esa lógica. Porque tendrías que empezar a ver qué otra rentabilidad podría ser mayor y por qué te tendrías que cambiar a otra matriz productiva donde los factores se combinaran de otra manera o donde tú te vieras obligado a desarrollar otras capacidades para cambiar los precios relativos de los factores y buscar un horizonte productivo que te hiciera competitivo y rentable ante otros mercados, ¿no es cierto? Pero significa hacer todo un aprendizaje desde cero, la verdad. Entonces se queda instalada ahí una huella muy profunda. ¿Bien? No sigo más en esto porque da para mucho. Entonces, ¿qué pasó con esto? De aquí surgen relaciones de producción. Y acá yo tomo un viejo concepto marxista que me parece súper vigente y que no deberíamos nunca olvidarlo, sobre todo los que se dedican a un marxismo muy cultural, ¿ya? Porque claro, esas cosas no vienen del aire, vienen de alguna parte. Y la base material tiene un rol súper importante, como decía Marx, ¿no? Entonces, claro, de esa estructura productiva y de esos roles que tienen las personas en los procesos de producción, devienen estructuras sociales y devienen instituciones políticas y deviene también una cultura de dominación. Y todo eso está engranado en un solo asunto. ¿Sí? Esa es la institucionalidad colonial de la que estoy hablando. Entonces, en estas zonas de producción ancladas en la coacción de grandes bloques de población indígena o esclava, surgieron, ¿no es cierto?, formas de estratificación social extremadamente polarizadas, ¿no? Sistemas que no llegan a ser castas como en la India, donde la persona que nace en una casta se muere ahí y nadie en su familia se salva de eso, pero no podían mutar o evolucionar a lo que llamaríamos hoy día una estructura de clases. Por lo tanto, la estructura social colonial no son estructuras de clase, insisto en esto, no son estructuras de clase, son estructuras estamentales, que están ahí al medio, no llegan a ser tan rígidas como los sistemas de casta, pero no llegan a tener los grados de movilidad mínimos para considerarlos sistemas de estructura de clase, no son estructuras de clase, ¿ok? Bien, entonces, ¿y eso qué significa? Se dan términos muy polarizados, porque resulta que la gran mayoría de la población, por ejemplo, indígena, en la zona de México, o en la zona de la Antilla, o en Brasil, o en la zona de Virreinato del Perú, o incluso en la Nueva Granada, lo que hoy día Colombia. En toda esa zona, la disparidad que había entre una abrumadora mayoría de población, o indígena, o negra, y una minoría blanca que la explotaba, era tal, ¿no es cierto?, que ahí no se podía constituir, digamos, una estructura de clase. ¿Se fijan? Porque ¿en qué se basa la clase social? En que la clase social se define más por la riqueza y no por la pertenencia étnica ni de sangre. En cambio, la estructura de casta genera una inamovilidad completa, una rigidez. Si una persona que nace ahí no se puede cambiar, por mucho que tenga dinero. Entonces, son los sistemas, digamos, de sangre, las de sangre las que predominan. Entonces, efectivamente, en estos lugares se desarrolló una estructura social extremadamente rígida. Y esto se manifiesta claramente en la producción de los cuadros de casta, que ustedes los pueden observar. Hay historiadores chilenos que han trabajado muy bien esto. Yo no me especializo en eso, pero hay gente que lo ha hecho muy bien.
la profesora Alejandra Araya, una de ellas, el profesor Jaime Valenzuela, la católica, han trabajado mucho los sistemas de casta, no son los únicos, donde se demuestra que una vez que tú nacías en una de estas castas, ya de ahí no te podías mover. Ahora, había combinación, pero esas combinaciones de alguna manera también reflejan rigidez, ¿no? Reflejan rigidez. Ahora, Natalia levantó la mano, por favor, Natalia, dale. Sí, profe, es que la verdad, con la profe Carolina González hemos visto igual en el periodo colonial y todo ese proceso, en que al final lo que un poco se podía hacer como ese juego con esos como resquicios legales, resquicios Claro. jurídicos, que de repente también había gente, incluso, no sé, personas indígenas o mestizas que se le elevaban su condición por el hecho, no sé, de tener como dominio de algo. Entonces, no sé, por ejemplo, podía existir el español negro, siendo que no era considerado negro porque tenía otros como dotes, no me acuerdo las palabras específicas, pero al final se le concedía como por derecho la posibilidad de ser considerado de otra forma. Entonces, quizá esa movilidad era mucho más rígida que ahora, tenía otros códigos, pero de alguna forma igual se podía hacer como ese juego. Claro, ¿O sin no? duda. O sea, Estoy de acuerdo, sí. Lo que pasa es que son, en una al hora tú final, comprenderás es un que tema. uno tiene que hacer énfasis, ¿no? Entonces uno hace énfasis en algunas cosas, pero hay que siempre estarlas matizando, como tú lo haces. Efectivamente, había muchas Sí, formas claro, pero, o sea, a escabullir. lo que voy es que al final lo que pesaba mucho más era como las leyes jurídicas, no sé, como. A eso voy, a eso voy. En el fondo, la desigualdad se definía racialmente por la pertenencia étnica, por pureza de sangre, pero había formas de escabullir la rigidez a través de documentos que establecían la pureza de sangre. Entonces, si tú, Claro, hay casos, ¿no es cierto?, llegan a ser un poco ridículos, ¿no?, de personas que eran muy negras, por ejemplo, pero lograban ser declarados mulatos, ¿fijas? O qué sé yo, o hay distintas categorías, yo no me acuerdo, cimarrón, no sé, distintas, ¿te fijas? Eh, Porque en el fondo, dependiendo de lo que tú pudieras pagar, te podías mover un poquito en un grado, pero recuerdo esto porque, a ver, ¿por qué lo digo? Porque un sistema de estratificación social, a pesar de todas esas pillerías que podían hacer los esclavos, los mestizos, ¿no es cierto?, las distintas esquemas que hay ahí, no es lo mismo un sistema estamental que lo que se desarrolló en América del Norte, por ejemplo, donde tenías a los indígenas que llegaron a ser una minoría, 1 millón como mucho, ¿ya? Y luego una población que cada vez fue creciendo más, ¿ya?, que en la práctica casi no tenía contacto con los indígenas, y por lo tanto no se establecieron estas categorías, ¿te fijas? Porque estas categorías, en el caso de América Latina colonial, están vinculadas a la necesidad de usar productivamente a estas mayorías de indígenas y de negros. En el fondo es eso. ¿Cómo yo logro usar a estas personas, pero genera una barrera jurídica para que por ningún motivo se me llegue la ley me dé el mismo trato que a ellos? ¿Te fijas? Entonces, aquí hay un concepto de diferencia absoluta ante la ley, ¿no? Una diferencia jurídica. Por eso que la desigualdad es base, como tú bien dices, jurídica, ¿no? Pero va a comenzar lentamente en el siglo XVIII, sobre todo, a transitar hacia una desigualdad social, que es lo que vamos viviendo ahora a continuación. Pero tú tienes toda la razón. Y los estudios de la profesora Carolina González están en la dirección correcta, en el sentido que cuando uno te metes a desagregar, ¿no?, y te metes a ver el detalle, empiezas a observar cómo se empezaron a encontrar formas de escabullir, ¿no?, de ir escapando de estas estructuras tan rígidas. Pero siempre esto depende del marco de comparación que tú estás usando. Si lo comparamos con, ¿no es cierto?, con la sociedad europea, no son sociedades de clase las que están naciendo en América Latina. Si lo comparamos entre distintas sociedades de América Latina, hay unas que son más estamentales y más rígidas y otras que son menos. Y justamente a eso voy. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que hace que sean más rígidas o un poco menos rígidas? Básicamente el número de mestizos. Es decir, en aquellos lugares donde la mezcla es más intensa y más voluminosa, en aquellos lugares el sistema de casta podía existir, el sistema estamental, digamos, pero tenía menos poder, tenía menos, ¿no es cierto?, ejercía menos influencia en el total de la sociedad.
No es lo mismo contrastar, por ejemplo, la forma como se ordenaba la sociedad limeña a fines del siglo XVIII de cómo se ordenaba la sociedad estamental del centro agrario latifundista de Chile, ¿fija? De Chile central. Hay diferencias enormes. ¿Por qué? Porque resulta que, como lo probó Rolando Mellafe con su estudio sobre el latifundio en el Valle Central, en el siglo XVIII en Chile, había un mestizaje predominante en Chile ya en esa época. Es decir, el mayor número de población que existía en Chile no eran ni blanco, obviamente, ni tampoco era población indígena o negra, eran mestizos. Entonces, ahí hay un fuerte cambio, ¿te fijas? Pero vamos avanzando. Entonces, y esta estratificación social, y voy a ver si lo dejamos hasta aquí, porque para que la idea es que conversemos un poquito más, porque esta parte, aquí ustedes tienen toda la arquitectura institucional de la colonia heredada, ¿no? Hemos hablado de los aspectos económicos, cómo los aspectos económicos llevaron a una estratificación social muy polarizada que le vamos a llamar estamental, que tiene todas estas variantes y matices que hay que hacer dependiendo de la época de cada lugar en específico. Pero luego esto hay que verlo también cómo se coronó en términos políticos. En términos políticos, aquí lo que se ha usado mucho es un concepto, por los historiadores coloniales sobre todo, norteamericanos especialmente, que le han llamado pacto colonial. Oswald es uno de los que ha propuesto con más fuerza este concepto de esta expresión pacto colonial. ¿Qué significa un pacto colonial en términos políticos? Significa que una vez que se establecieron ¿no es cierto?, los poderes en las zonas, las distintas zonas de América colonial, tanto española como portuguesa, ¿ya? Y esta estratificación social se manifestó con estas variantes que hemos hablado. En el caso de las zonas C, digamos, templada, como predominaba el mestizaje ahí, estos mecanismos fueron menos rígidos. Ese es el tema. O sea, habían también, obviamente, la fuerza, había una estructura estamental dominante, pero rápidamente empezó a ser erosionada por fuerzas y por dinámicas que estaban anticipando lo que a futuro va a ser lógica de estructura de clase. En el caso de Argentina es muy fuerte, en el caso de Uruguay, en el caso de Chile, en el caso de Costa Rica también se da. Entonces ahí, ¿y por qué se está dando eso en esa zona? Porque en esa zona no se dio un contingente mayoritario ni de indígenas ni de esclavos negros. Básicamente por eso. Porque ahí predominó una población mestiza. En el siglo XVIII, Chile ya, la mayoría de la población era mestiza, la mayor parte. ¿Sí? Entonces, eso ya hace que la estructura social cambie y las relaciones de poder entonces entre los distintos grupos cambiaban. Ahora, eso significa entonces que el pacto colonial va a adquirir también esas tonalidades distintas dependiendo de los lugares donde los consideremos. El pacto colonial como lógica general parte del principio siguiente, ¿no es cierto? Las estructuras de poder están fundadas en la colonia en una estructura desigual, que es jurídica, una desigualdad consagrada por que todos los grupos tienen un trato diferente ante la ley, es una desigualdad jurídica. Y eso también explica por qué las zonas virreinales más leales a la corona española y también a la corona portuguesa son justamente estas zonas donde se sitúan los principales, donde esta desigualdad es más fuerte y donde se requiere una consagración política también más evidente. Por lo tanto, ¿qué significa como pacto colonial? Que es un compromiso recíproco que se establece entre la metrópoli y los poderes que emanan de ella y, ¿no es cierto?, la élite colonial que se establece en cada uno de los territorios subordinados. ¿Qué significa este pacto recíproco? ¿No es cierto? Por un lado, la corona recibe por parte de estos poderes, ¿no es cierto?, blancos, esta minoría blanca que se establece en toda esta zona, recibe rentas. Esta es la llamada renta colonial, ¿sí? Que pueden ser metales, que pueden ser, ¿no es cierto?, ingresos derivados de los negocios de los cultivos tropicales, de los cultivos de trigo, de ganado, lo que tú quieras. En ese sentido, ¿no es cierto?, el pacto colonial era mucho más fuerte con algunas zonas que generaban una renta mucho mayor. La renta de plata, argentífera o aurífera, era mucho mayor que la renta que daba Chile. Porque Chile siempre fue una zona deficitaria. Chile era más bien un lastre para las arcas fiscales de la corona. Las zonas que eran ricas, que le generaban una renta clara a la corona española, era México y Perú.
básicamente, de ahí venía. Y en el caso de Brasil, ¿no es cierto?, la zona de, justamente donde están las ciudades coloniales más antiguas, de Ouro Preto, digamos, la zona de Minas Gerais, y más adelante con la esclavitud y la zona, digamos, del azúcar en el nordeste, va a ser la zona de Río de Janeiro. Ahí van a estar los poderes coloniales más fuertes. Pero en caso, por ejemplo, de la zona C, templadas, que nacen tardíamente, con una vocación productiva, y como proveedores de las otras zonas, que son las más importantes, ahí se establece un pacto colonial más tenue, más débil, ¿se fijan? Porque ahí, ¿qué es lo que ocurre? Como se trata de una estructura basada en una desigualdad atroz, horrenda, ¿no? Una estructura de poder basada en un abrumador, un ejército de trabajadores coaccionados, indígenas o negros, ¿ya? Y por otro lado una minoría blanca que establece ahí la fuerza militar, las fortificaciones, las universidades, las principales iglesias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esos territorios no solo van a ser más renuentes, les va a costar más, no van a querer independizarse, porque la lealtad con la corona va a ser enorme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, por entregar esas rentas, reciben un poder delegado en ellos para sojuzgar de manera permanente a esa mayoría de la población que se asienta en esos territorios. Entonces, por eso que en México tú vas a encontrar hasta hoy una desigualdad mucho más fuerte que en Chile, porque ahí la distancia que hay entre el indígena y ahora el pelado que le llaman, ¿no? El que viene del personaje de Cantinflas, ¿no? Que es el pobre urbano, con la minoría blanca que hay en México, es enorme, mucho mayor que la que hay en Chile. Porque en el fondo ahí lo mismo ocurre en Lima, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que la gran mayoría de la población es o es indígena, una población negra que también se va mestizando, pero así todo, ¿no es cierto?, configuran un miedo mucho mayor de esa élite. Esa élite necesita reforzar ese pacto colonial de manera permanente y por eso es tan leal. Porque ¿qué es lo que pasa si hay una insurrección? ¿A quiénes van a castigar los insurrectos? ¿Los negros, digamos, o los indígenas? A esa minoría blanca. Entonces, esa minoría blanca está muy preocupada por enviar rentas permanentes a la metrópoli, pero a cambio de eso recibe un poder, ¿no?, omnipotente, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de crítica al ejercicio de ese poder. Por eso que esas minorías van a ser también tan cerradas, ¿no es cierto?, en esa zona. ¿Se fijan? Esto aparece mucho, por ejemplo, si ustedes lo leen algún día, lean, por ejemplo, Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa, donde un chico que de esa élite blanca dominante en Perú y Lima, digamos, hacia 1950, se convierte, por ser universitario, en una adheriente a causas de izquierda. Y vean lo que ocurre ahí. ¿Sí? El tipo viene de la oligarquía peruana, pero él quiere ser de izquierda, quiere ser revolucionario. Bueno, ¿qué ocurre en ese mundo? Las distancias sociales que hay ahí. ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, el pacto colonial fue mucho más fuerte, mucho más intenso, mucho más rígido en aquella zona donde esa élite necesitaba permanentemente demostrar que esta mayoría negra o indígena no tenía ninguna, pero la más mínima, remota posibilidad de compartir el poder. ¿Sí? Entonces, en esa zona donde se produce eso, el pacto colonial es mucho más fuerte. En cambio, para que el subjugamiento permanente opere, pero en aquellas zonas que nacieron tardíamente, después, zonas poco habitadas, con poca población, insisto, como Argentina, el Río de la Plata, digamos, la Capitanía General de Chile. En Venezuela ocurrió algo de eso también. ¿Se fija? Esa zona, Costa Rica, donde la población es muy escasa, ¿ya? Y donde el mestizaje empezó a ser más importante desde temprano, porque justamente no representaban mayor interés esas zonas. Entonces se las tuvieron que rebuscar las élites para desarrollar actividades productivas ahí, y como no había una gran mayoría de población indígena, se empezaron a mezclar con los indígenas que había. En el caso de América, en el caso de Chile, esa mezcla es muy fuerte, ¿no? En el caso de Paraguay también se dio, en el caso de la zona del Río de la Plata. Por lo tanto, ahí se gestó un modelo de estructura social que, si bien no dejaba de ser estamental, no requería un pacto colonial tan severo, tan rígido, tan omnipotente. Por eso es que, no por casualidad, estas zonas van a ser donde sean las voces de la rebelión, empiezan a escucharse con más fuerza. No tiene nada de extraño que la Junta de Mayo de 1810 haya sido en Buenos Aires, que también haya empezado a surgir esta voz de rebelión en Venezuela con Bolívar. ¿Sí? No tiene nada de extraño, porque en esta zona las élites no se sentían tan vinculadas al pacto colonial y, por el contrario, empezaban a ver que el pacto colonial no les traía muchos dividendos, muchos beneficios,
y estaba surgiendo la alternativa mejor de escoger con quiénes comerciaban. Bien, entonces la alternativa del libre comercio ya empezaba a ser tentadora y en cambio seguir bajo la esfera de la dependencia comercial y administrativa de España ya no era tan clara. Y estas élites no eran tan leales, no eran las más leales de América. ¿Se fijan? Bien, lo dejamos hasta acá porque yo creo que ya es mucho. Prefiero conversar con ustedes. Eh, Voy a dejar de compartir. Lo demás lo vamos a ver la siguiente ocasión. Nos queda poquito tiempo, entonces prefiero que conversemos este ratito para que después no me digan que no cumplo con la palabra. Ahora, igual, si sumamos los minutos que conversamos, ahí me los descuentan, me los descuentan. Y ahí, ¿no es cierto?, podemos decir que hay algo más de conversación. Cuéntenme qué opinan. La zona C como zona de suministro, dice allí, necesitaba mano de obra para enviar los productos a zonas A y B. ¿Qué tanta importancia y responsabilidad tenía? Como no era un sector productivo atractivo, no había mucha población. Claro, no había mucha población. Entonces, efectivamente, ¿de dónde salió la mano de obra de ahí? Esto lo explica muy bien, como comentaba recién, los trabajos de Rolando Millaje, profesor al que tuve el privilegio de ser ayudante de un tiempo. Rolando Millaje lo explica muy bien, ¿no? Cuando ya la oligarquía chilena se da cuenta que no tiene ninguna posibilidad de desarrollar aquí, ¿no es cierto?, cultivos de plantación tropical, ¿no? Y por otro lado, tampoco aquí hay abundantes minerales ni civilizaciones indígenas a las cuales sojuzgar. Y por otro lado está la guerra de Arauca al sur. No puedes pasar la barrera del sur. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan a concentrar en el Valle Central. Entonces dice, ahí está la clave, el Valle Central. Recuerden que Chile llegaba a Copiapó por el norte, por lo tanto Chile era Copiapó hasta, digamos, Concepción en la práctica, hasta el Biobío. Eso era Chile, o sea, un tercio del territorio que actualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en este territorio? Bueno, pareciera que lo único que nos demandan desde otros lugares, digamos, porque teníamos un mercado interno muy pequeño, nosotros por un mercado interno no llegamos a ninguna parte, era muy poco lo que se demandaba, casi todas las unidades productivas autosatisfacían todas sus necesidades. Es decir, tú no puedes producir grandes cantidades de cosas si en todos los lugares la gente se autoabastece. Entonces hay que buscar un mercado externo. ¿Cuál es el mercado externo? Bueno, Perú. ¿Qué nos piden desde Perú? Bueno, carne, nos piden cebo, nos piden trigo. Bueno, nos dedicamos a eso. Proveedores de Perú, ¿sí? Que a lo mismo que se dedicaron los de Salta, los de Córdoba, los de Mendoza, que en el fondo, ¿qué iban a hacer? Entonces se dedican, la actividad agrícola y ganadera surge como una complementación del motor económico que es Potosí, que es la zona minera más cercana, que está en el virreinato del Perú también. Entonces, claro, ¿cómo llevaron mano de obra a esa zona? No era necesario llevar mucha, porque lo que te decía, porque son actividades productivas estacionales. Lo voy a plantear de otra manera. Alguno de ustedes seguramente habrá leído el libro, esa hermosa obra y poderosa obra, ¿no?, historiográfica, que es Labradores, Peones y Proletarios, del profesor Salazar, ¿no? Qué magnífico libro, ¿no? Bueno, las tesis doctorales son eso, ¿no? Te dedicas como 10 años a hacer algo que vale la pena y después ya es difícil volver a repetir algo tan contundente, ¿no? Es la tesis doctoral, es la mitad de la tesis doctoral que hizo en Inglaterra, ¿no? Entonces, esa obra, que es poderosa, ¿no?, muestra de qué manera ya si bien esa mano de obra mestiza, de la que sale el guaso, ¿no?, que no son los encomenderos ni tampoco son los inquilinos, porque recuerden que ya Mario Góngora, antecesor historiador nuestro, había probado que los inquilinos no eran indígenas, venían de los españoles pobres, ¿no?, es decir, los que se les quedaban. Ahora, ¿cuántos inquilinos se necesitaban en la hacienda del Valle Central, exportadora de trigo y después de la estancia ganadera de carne, ¿no?, para el Perú? No se requería mucha gente, y en actividades muy concretas a lo largo del año. La siembra, como les decía, la cosecha, eh, la vendimia en el caso del vino, la cría, donde había que juntar al rebaño para que salieran ¿no es cierto?, las nuevas crías, y luego la matanza y el procesamiento de la carne. Eso es todo. Entonces, ¿cuántas veces necesitas tanta gente? 3 o 4 veces en el año. ¿Y qué haces tú con ellos el resto del año? Bueno, a los pocos, si tú te quedas con toda esa población dentro de la hacienda o de la estancia, tienes que alimentarlo. ¿Se entiende? Hay que alimentarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los
los hacendados trigueros y los que tenían cabaña ganadera más al sur. Los mandaban a los caminos, los expulsaban de la hacienda y de la plaza. Por eso que está lleno de rotos errantes de Chile central, todo el siglo XIX. Rotos que no van dejando hijos dispersos por todos lados. No eran muy políticamente correctos también, eran súper machistas, digamos. Este Lacho Guapetón que estudia Eduardo de B era súper machista. Iba dejando hijos por todas partes y no se hacía cargo de ninguno y nunca se preocupó de ellos, ¿ya? ¿Y por qué los corrían? ¿Por qué los echaban? Porque no podían alimentarlos. Entonces, el problema que tiene la oligarquía hacendaria chilena a lo largo de todo el siglo XIX es que los necesita en cierta época, pero el resto se quiere deshacer de ellos. Entonces, ¿cuántos necesita que estén ahí en forma estable dentro de la hacienda? Un puñado, un grupo. ¿Quiénes son esos? Los inquilinos, a quienes se les ofrece un contrato distinto. Pueden mantener una casita, ¿te fijas? Pueden tener un huerto, algunos animales, y este es toda la fuerza laboral que yo necesito permanentemente dentro de la hacienda. ¿Quiénes son el resto? Peones, ¿no es cierto? Gañanes, que apenas termina la actividad estacional, fuera, chao, no quiero tener gasto con ustedes, para afuera. Y el problema que tienen entonces es, bueno, ¿qué hago con todos estos gallos? El problema es que no los quiero tener todo el año porque tengo que alimentarlos, pero tampoco quiero que anden dando vueltas permanentemente por los caminos. Entonces, ¿cómo lo logro? Es una ambivalencia gigantesca. Entonces, vean los editoriales de la Sociedad Nacional de Agricultura. Se quejan porque los rotos andan caminando por todos lados y tratan de sacar, ¿no es cierto?, prohibiciones para su libre desplazamiento. Entonces, si tú andas caminando por la calle, así como las nanas hoy día en Vitacura, en Providencia, ¿no? Tienes que mostrar que te autorizaron para caminar por los prados, porque ¿cómo van a andar las nanas caminando por las calles? ¿No? Acá solo camina gente bien, ¿no? Chileno bien nacido. Entonces, no, ¿cómo que las nanas? Entonces, no, un roto que anda caminando, a ver, muéstrame el papelito de dónde viene, de qué hacienda viene. ¿Quién lo autorizó a usted para andar dando vueltas aquí para acá? ¿Se fijan? Entonces tenían ese problema. No los querían, porque tenían que hacerse cargo de ellos, pero tampoco querían que anduvieran libres. ¿Se fijan? Así nace Chile, con esa desigualdad y con ese poder, con esas estructuras de poder y con esas relaciones tan contradictorias. Tú necesitas a esa gente para explotarla, para que te trabajen, y le das ¿qué? No había remuneración. Les pagaban con comida y con alojamiento. El 70% de la remuneración hasta 1880 fue eso, de la gran mayoría de los trabajadores chilenos. Comida y un lugar donde dormir. ¿Ok? Entonces, y el resto para afuera, váyanse, no los quiero acá, rotos de porquería, desaparezcan. Ya, pero cuando andan por ahí dando vueltas también son peligrosos. Entonces, ¿cómo los controlo? Estas guardias rurales, ¿para qué necesitas tú una policía institucionalizada? No, preferible tener una banda de, o sea, guardias rurales, como en toda América había, guardias rurales privados. Tú contratas a un grupo de matones, ¿no? Les pones un sombrero, una estrellita en algunos casos, ¿no es cierto?, para que se paseen por los caminos y anden vigilando los rotos. A los gañanes, a los peones, y cuando vean que están borrachos, que hacen cosas, están robando, los ponen en regla, los ponen en no seco. Se acabó el cuento. No necesitas muchos trabajadores. ¿Entiendes, Caí? Entonces, por eso es que es interesante todo esto. Ahora, esos mestizos, esos rotos que ustedes ven, que tienen nombres distintos según la geografía latinoamericana, a esos rotos los van a llamar gauchos, al otro lado de la cordillera. Los van a llamar pelados en México. Los van a llamar charros cuando tienen acceso a un caballo. ¿Sí? Son mestizos, casi todos son mestizos. Son llaneros en Venezuela. ¿Sí? Tienen distintos nombres, pero son mestizos que no los quieren, pero al mismo tiempo los necesitan. Pero no son indígenas. ¿Entienden? No son indígenas, ni tampoco son población negra esclavizada. Por eso que esta estratificación social y el pacto colonial va cambiando de lugar en lugar y va mutando también de manera distinta. Así que eso. Bueno, ustedes, por lo que yo veo aquí, la doble cara de la oligarquía, Natalia. Sí, bueno, ¿qué crees que te diga? Sí, claro que sí. Entonces, ¿les parece? Eso sería como lo que heredamos, esos son los contratos que heredamos, esa es la institucionalidad que heredamos en la colonia. Y por eso que había que partir por acá, porque no podíamos estudiar la economía chilena y las instituciones políticas y sociales en el siglo XIX
sin ver qué es lo que se recibió. Porque, vaya, ahora lo que viene es duro, porque hay que decir, bueno, ¿y cuánto de esto cambió? ¿Mm? Les dejo la pregunta, entonces, ¿cuánto de esto cambió? Hasta 1880, ¿cuánto de esto había cambiado? ¿Cuánto se requería que cambiara? ¿Y cuánto se requería que se mantuviera? Entonces, bajo esa matriz analítica vamos a ir revisando ahora el periodo que viene. Bien, entonces vuelvo para compartir nada más, solo para mostrar. Estamos acá. Estamos aquí. Y con esto nos vamos. Comparto aquí. Entonces, instituciones heredadas. Resumen. Estructura económica, lo que tiene que ver con la estructura económica. Dotaciones de factores, ya lo vimos. Vocación primaria exportadora. Inmovilidad de factores. Ausencia de mercado, se lo vamos a ver con más detalle en la próxima semana. Estructura social, estratificación estamental, desigualdad jurídica, de corte étnica, de base étnica, y en el plano político, pacto colonial, y se está conformando ahí una sociedad de tipo oligárquica muy fuerte, muy marcada. Es decir, no hay igualdad ante la ley. Y por eso que la Constitución del 33 no le podemos pedir, ni la del 20 y tanto, ni la del 22, ni nada. Ninguna de estas constituciones podía tener participación mayoritaria. ¿Qué va a ser mayoritaria? Si era una minoría, regía todo el país, tenía todo el poder, el poder económico, político, social. ¿Se fijan? Ahí está la clave. Eso lo heredamos en la colonia. Eso no lo inventó ni O'Higgins ni Carrera, eso venía de antes. ¿Ya? Ahora vamos a tener que ver qué pasa con la coyuntura crítica de 1810 1830. ¿Ya? Y ahí empezamos a ver los indicadores y el comportamiento de estos factores que ya anunciamos. ¿Bien? Bueno, chiquillos, estamos listos entonces. Dejo de compartir. Nos vemos entonces la próxima semana, porque ahora el viernes a las 12 se terminan todas las actividades y nuestra clase es a las 12, entonces se salvaron, nos salvamos. Así que lo pasen bien, cuídense, no se lo tomen todo, dejen algo para el personal, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Bien, por favor, anótense los que no se habían anotado para que ya pueda yo empezar a enviarle las cosas. Estamos entonces, muchachos. Un placer. Cuídense mucho. Gracias, profe, gracias. Profe. Profesor. Chao, profe. Bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.